acontecimientos más relevantes del entorno internacional, nacional y local. En el mejor análisis de la televisión, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Aquí, en La Conjura. Regresamos, Ricardo, el tema Veracruz, Sí. Ya que hablamos mucho, pero faltaron algunos temas en el ámbito nacional, en el tema Veracruz. Dos temas resaltan en el estado de Veracruz: tu candidatura como segunda fórmula del Senado por parte de Morena, en comparación con las demás fórmulas, la fórmula del PAN-PRD, que va Julián Rementería y va la señora Yasmín Copet, y por el lado del PRI, que va el maestro Callejas y va la maestra, dos maestros, Maru Pinetti, claro, de allá de Tantoyuca. ¿Cómo ves este tema de electoral, que ya estás en campaña? ¿Cómo sientes? ¿Cómo van tú y Rocío en las encuestas? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Fíjate que son buenas fórmulas. Ambos, digo yo, todos son buenas fórmulas. La señora Rocío es verdaderamente una bomba electoral en Veracruz, lo he sentido, lo he palpado donde va, la gente se le acerca mucho, nos ayuda a nosotros, nos fortalece, es una candidata muy fuerte, muy fuerte, desde luego que los otros tienen sus fórmulas también, y esto no termina hasta el 1 de julio. Yo creo que de aquí en adelante lo que tenemos que hacer como candidatos es insistir en lo que creemos, que la gente se lo crea, que crea que confía en nosotros de acuerdo a nuestra trayectoria, y va a valer mucho la trayectoria de lo que has hecho. Es una competencia, a final de cuentas. Yo siento que vamos bien, al menos lo que he palpado en los recorridos que hemos hecho. Algunos lugares los conocía, otros no, pero veo con aprecio que la gente está muy entusiasmada, y siempre te hablan de un cambio, y hay que identificar el cambio, y el cambio es auxilio, más que otra cosa, y quieren que los representes. Y yo creo que la oferta que tenemos es que tengas un Senado donde ese lugar del Senado lo ocupe la gente. Más allá si votó por ti, si es de otro partido, si es de otra religión, lo que tenga. Yo creo que hay que darle ya precisamente a lo que yo identifico, es un cambio de atención. Es un cambio que vean que hay un senador que, aparte que cumple con las responsabilidades del senador, que tenga también la oportunidad de escuchar, gestionar y defender. Eso es lo que busca la gente a final de cuentas, porque desde luego que va a ser fundamental tus acciones como senador, o en su caso como diputado federal, en las responsabilidades diversas que tienen, pero sí se tiene que tener acceso para que la gente sienta que puede ir a tocar la puerta, que llega al Senado y que está abierta la puerta y que está su senador, o que si lo requiere, que pueda ser accesible, porque luego eres gobernador, eres alcalde o eres funcionario público y te da el mal del pingüino o el del collarín. Yo les decía que de repente así como que llegas y ya estás en la curul y esto se te... Muy estiladito. Como que esto se endurece y voltean así los carros y ya, puta, y ya no los aguantas, hijo de su... Perdón. Se me desafoca. Me van a... No te preocupes. Ya me salió lo corriente, pero me salió del alma. No, es que mira, no sé si te pasa, que tú los ves, hijo de la mañana, y ya no voltean así, y van a sus asistentes, carajo, entonces ya no puede ser. Ese es un síndrome. Es el síndrome, yo creo que el síndrome del pingüino del collarín. No hay ni quien los aguante. Hablas, por ejemplo... Mira, perdón, es que fui rapidito, muy breve, les decía el otro día, mira, yo fui alcalde de la ciudad, regresé a mi mostrador a vender platos y trastes, y perdón que lo repita, y andaba aquí, y fui diputado federal y regresé a hacer lo mismo, digo, pena robar y que te cachen, y regresé de diputado local, inclusive siendo diputado local, iba yo a mis changarros y veía todas mis cosas. Vaya, ¿por qué no tener ese desprendimiento y libertad de que más que seas un político, que no sé por qué se dieron un grado de imposibles,
y de fabulosos y de que todos lo saben. Tú le dices ahorita a un senador, puta, no, pues ese cuate ya es No, ¿cómo se llama? Es está en la estadista, estratosfera. sabe cantar, habla de música, de arte, de cultura, de economía, puta, y la verdad, No o sea, rebuzna porque lo demandan los burros, ¿no? debe de ser abierto a consensar, a platicar con la gente La sensibilidad y a escuchar a social, decir, vamos claro. a tomar una decisión en conjunto. Lo que Yo menos voy a sabe estar en que la es Comisión escuchar. de Hacienda, si ahora que sea senador, si Dios quiere y se puede, en la Comisión de Hacienda y Seguridad y Justicia. Y me vas a decir por qué. La voy a buscar, no me interesa ser presidente de nada, ser integrante, porque quiero la libertad de ser y hacer. ¿Por qué? Porque ahí vamos a decirles a los sectores productivos que va a tener un senador, que ahora sí nos van a escuchar en las propuestas hacendarias correctas desde el primer productor, porque ahí está lo que dicen de la economía. Seguridad y justicia, porque tenemos que escuchar y desde allá decirle al secretario, a los que tengan que ver, oye, esto no puede ser, o no. Sí, está bien. ¿Vos? Son temas de justicia y son temas económicos. Son 60 y tantas comisiones, 64 si no mal recuerdo, en el Casi una Senado. por Senado. En el Senado. Pero, independientemente, en esas que podemos participar, yo creo que podemos aportar mucho, para que entonces tengamos oportunidad de trabajar. Hablas de Rocío Nale, como para mí, Rocío Nale pues tiene 3 años de haber despertado a la vida pública. No se conocía de la señora absolutamente nada, ni en Veracruz ni en el Distrito Federal. En Cuatza sí. No, ni bueno, allá como Sí, una claro. trabajadora, ¿no? Pero decir, esa figura que acá se nos presenta como candidata, ya en el aterrizaje pudiéramos ver cosas diferentes, muy diferentes a lo que dice la imagen pública. Por ejemplo, ella significa en Coatzacoalcos y la región sur un nuevo cacicazgo reflejado en el grupo que ha venido formando, grupo de políticos emergidos a través de Morena, en la parte sur. Esto no dice nada de un cambio, ¿eh? Y bueno, dices, por ejemplo, ahora en Papantla, pues la señora es asediada, ¿no? La buscan, pero buscarán a Rocío Nale o buscan la imagen de Morena y detrás de Morena un López Obrador que es la gran locomotora que está jalando a toda la clase política de Morena, a todos los candidatos de Morena. Y hablábamos ya de Veracruz, y vamos a llegar al caso concreto de nosotros. En Veracruz también vamos a elegir un nuevo gobernador, el relevo del Poder Ejecutivo Estatal. El ingeniero Cuitlagua García, pues ya participó el año antepasado como candidato, lo es nuevamente. Tiene 2 contendientes de categoría, de Claro. fuerza política bastante estructurada. Y vuelvo a la misma imagen de López Obrador, ese efecto de López Obrador. ¿Tú consideras que de la misma manera en que habrá efecto para algunos candidatos López Obradorista, lo habrá para el candidato al gobierno de Veracruz? Claro. Es decir, no habrá voto diferenciado según un candidato de Morena. Sí, claro. Primero lo que se comentaba del cacicazgo del sur, si es que se le llama así, de Rocío, no existe por una razón. A mi juicio, ella trae un trabajo que no, digo, hay cacicazgos y hay trabajo. Hay caciques que allá no los quieren ni ver, en el norte, en el centro y en el sur, y si creen que son queridos, ellos someten a la gente. Aquí hay un trabajo de muchísimos años, ella tiene 30 años en Coatzacoalcos, trabajando en el tema petrolero, ya tuvo una contienda, ganó, realmente arrasó, algo hizo bueno, ¿no? Ahora está trabajando y tiene, yo creo que tiene ella, sus seguidoras y sus seguidores,
que están dispuestos a ir sin pago alguno a cuidar las casillas, y se llama una estructura. Más que Cacicazgo ya tiene una gran estructura de gente que aprecia su trabajo, que le tiene gratitud, que sigue alimentando. El político tiene que alimentar el trato con la gente para crecer. O la otra, como dice, o ser un cacique que a base de amedrentar, y eso ya no funciona. Muchos ya se han dado cuenta que eso ha sido un fracaso. Yo creo que ella tiene un trabajo social y político importante que la mantiene ahí, y es lo que yo he apreciado. Del otro lado, el tema de la cuestión de si es importante, los candidatos jalamos y arrastramos o nos arrastran. Yo creo, les decía hace unos días de broma y no broma, el que no gane una elección con el fenómeno Andrés Manuel, que se dedique ya no a ser político en su vida, porque vaya, digo, ya que no, digo, si no ganamos una elección con este ritmo que trae Andrés Manuel, y que está jalando a muchos, yo no sé si ganamos Rocío y yo, si se la vamos a deber a Andrés Manuel, o a lo que hemos hecho, o a Morena, o a qué pasó. Eso se va a ver en la elección. Pero el que no gane, que se dedique mejor a otra cosa, porque no tiene nada que hacer en la política. Con esta estructura, vamos, con este trabajo que trae de los últimos años, no había habido un crecimiento en un partido nunca. Es el crecimiento más importante en 3 años. En 3 años. Y es el candidato puntero en todas las encuestas, hasta las que pagan en contra, no las han podido superar. Es el más, digo, ¿cómo se llama? En este momento, con la encuesta más alta, desde que empezó, y a unos meses de la elección, no ha habido una encuesta que se le acerque a alguien. Y vaya que les ha costado. Y tenemos ahí información de unas que, si son ciertas, pues ya que no salgan la campaña contra el nadie, porque va a ser una desesperación. Los números de las diferencias. La que sacó Nueva York, la que sacaron sí, que se vaya de vacaciones Andrés Manuel, porque el New York Times sacó una que tiene 22 puntos de diferencia. Ahora, no es el caso. Se gana el 1 de julio, cuando la gente sale a votar, y yo solamente aspiro que sea en paz. Se va a respetar la voluntad ciudadana. Estamos en un país democrático. Yo creo que a Andrés Manuel López Obrador se le debe la paz social que existe en este país. Otro con la capacidad y el jale que tiene, ¿no? Prende una chispa y no la paras. Él es muy responsable. Hay que agradecerle, como lo hizo Cárdenas en su momento, que dieron cátedra de civilidad social y política, y después de haberle reventado el triunfo a Cárdenas y luego a él, no han echado chispas. Yo creo que en otro país no se hubiera dado. Creo que hay que reconocer cuando critica. Lo mismo que le critican ahorita a Andrés Manuel, se lo criticaron a Cárdenas, y ahora todo el mundo lo alaba. ¿Es verdad eso del tigre? Dijo otra cosa, y yo lo interpreto, pero sí dijo el tigre. Es que hay una cosa muy curiosa. No debe de estarse violentando la democracia. Claro, lo van a querer hacer, de hecho lo hacen. Lo van a hacer. Ya no, pero a mí, miren, yo no sé, y no es porque tenga yo ni quiera beneficio de nada, ni me interesa. Me interesa la paz. En este momento yo diría, denle las llaves a Andrés Manuel, hagan un acuerdo nacional y vámonos para que la gente respire. Ya les falló las medidas sociales y económicas. ¿Qué más quieren? No funcionó. Hundieron al país. No puede estar más hundido, más desesperado. Ya no es posible que le sigan a la gente dándole semejantes palizas con este modelo, este sistema atroz. Yo creo que es el momento de tener libertad, y entiendo esa parte. Mucha gente sigue con el cuento de que Andrés Manuel dice es que si llega el primer año sube el dólar, el segundo la inflación, no, pues nos iría mejor. Pero ya nos dijiste con todo esto, porque los otros subieron más rápido ya nos dijiste con todo esto que quien va a ganar en Veracruz es Cuitláhuac. Yo creo que tiene grandes posibilidades. Tiene grandes posibilidades de ganar. Yo lo digo con toda franqueza. Morena está muy posesionada. Vamos a ver si la gente, de la misma manera que está posesionado el partido, cree que Agüed también, y si no me van a echar para afuera. Aquí el que tiene un jale extraordinario es Andrés Manuel.
van muy bien. Ahora, ¿cuándo vamos a hacer pronósticos? Que empiecen, no han empezado las campañas a gobernador. Ahorita eso también, se van a venir conjuntando Ya esos pronto, temas. el 30 de abril empieza, ¿no? No sabemos, digo, yo soy 29. respetuoso. Además, Sí, el 29 arranca, ¿no? de abril, sí. Ahora, a mí me preocupa mucho eso del tigre y eso... Sí, ¿cómo no? Si se suelta el tigre, que lo amarren. Así es, ¿por qué? Sí, Porque siento que el propio Andrés Manuel está fomentando en la conciencia colectiva la retórica del fraude. Llevo tanta ventaja que es imposible que me alcancen y el vencedor, lógico, soy yo. Si no gano, hay fraude. Eso es peligrosísimo. Siento que subliminalmente ese es el mensaje, al menos en lo que yo he captado, subliminalmente es el mensaje que está mandando. Si no gano yo, si llevo toda esta ventaja, fraude. Bueno, eso es lo grave. Eso es Es lo grave. más grave. Sí. Eso es grave. Sí, claro. Pero, perdón, Ricardo, que aquí yo quiero meter un punto de análisis. Es grave, sin ninguna duda, porque está manifestando una preocupación, pero para nada está desencaminada, porque tenemos que ser claro que el sistema político mexicano, dominado por este partido que está en el poder, se ha ocupado y se ha preocupado de mantener los privilegios para una serie de gentes que han sido fundamentales en la crisis que vive el país. Es decir, cualquier político, no solamente Andrés Manuel, yo creo que cualquier político que tuviera esa ventaja tiene derecho, que si pierde, o sea, porque todo puede pasar, pero si pierde una ventaja de más de 10 puntos, tiene Ya la derecho a perdió. Ya Ya perdió, sí, pero también Ya tiene perdió derecho a una pensar elección así. que puede ser fraude. Ya Es perdió que, esa no, elección. Pero a ver, ¿quién se encargaría Se del refirió- fraude con las bueno. instituciones que tenemos? Claro. Y que además los votos se van a Mira lo que contar. acaba de Mire, hacer el Trife mire. con el Bronco. Se ¿no? refirió a, tengan mucho cuidado, Una se metáfora. refirió a lo que pasó en el Estado de México, que, vaya, con el perdón, están las evidencias del robo electoral a Delfina en el Estado de México, Y si somos patriotas tenemos que decirlo con las letras, no es posible. A ver, le dieron la candidatura del Mazo, no quisieron soltar el poder, a pesar de perderlo, y te voy a decir por qué. En el presupuesto, ilegalmente, le metieron 59% más al presupuesto, curioso, del Estado de México. ¿Qué era más? 2, hay evidencias grabadas donde el instituto se dio cuenta que le decían grabaciones, perfectamente, investigación, está en el YouTube, agárrate todas. Me dieron tanto para votar por Del Mazo, me dieron eso, con eso una candidatura queda nula. A mí, hoy me siguen hasta en los recorridos el INE, a todos, porque es la nueva. Y ahora, si subes un espectacular, tienes que tener un documento. Si yo hago esto, tengo que venir y sacar o sea, y está restringido a todo. Bueno, ¿qué pasó en el Estado de México? Fue un fraude brutal. Quieren eso para la nación y creen que lo va a permitir la sociedad. Ya no. Se les dijo, ¿sabes qué? Ya ni lo pienses. No se va a permitir. Porque eso que hicieron con Cárdenas, con López Obrador, y ahora que quieren hacerlo, no se va a permitir. Porque entonces, pues va a ser el país de las delfinas. A ella le robaron el triunfo en el Estado de México. Hay evidencias sólidas de eso. ¿Saben qué dijo el tribunal? Que no eran suficientes. Pero realmente ganó Cárdenas en el 88. El fraude de Peña Nieto fue evidente. Sí, las y era, tarjetas. a ver, fueron delitos graves. Sí. ¿Y qué pasó? Si tenemos una sociedad consciente de que a los políticos les pase sus raterías y a los pequeños y medianos empresarios o agricultores les apliques la ley y a ellos no, hay una desproporción en el Estado mexicano y en la gobernabilidad, y eso ya no se puede tolerar. Todo eso está Es documentado. cierto, Eso es cierto, Ricardo. Y así como lo planteas entonces, también es cierto que hay un llamado al tigre. Ya no se va a permitir. Y estoy de acuerdo. Pero lo porque dijo no, por no los podemos canales, permitirlo. claro. No podemos permitirlo. No. La sociedad ¿Quién no lo va a permitir? La sociedad tendrá que hacer algo, sí, pero
Pero así como tú lo estás planteando, así como en su momento lo planteó el candidato a la presidencia de Morena, en el contexto en que lo hizo, es un llamado al tigre. Luego le cambió. Claro. Ahorita tú haces la explicación referente al Estado de México. Él hizo, después que se trataba de una metáfora asociada a la partida de Porfirio Díaz. Sí, claro. Como sea, todos sabemos de la manera en que Andrés López maneja hasta el lenguaje corporal, ¿no? Digo, es Claro. todo un experto. Y Claro. tú decías hace rato, en 3 años, es un fenómeno, porque en 3 años estamos así. No son 3 años. Tiene toda la vida Andrés Manuel. Son 6. Vago, No, 6. no. Tiene Trabajo, no son 3 años de trayectoria Morena. pública, ¿no? Tiene 13 años mínimos, 2005 Sí, renunció, claro. y tiene recorriendo el país. O sea, se le reconoce además ese trabajo que ha realizado. Sí, claro. Pero no son 3 años, son 13 años claro. que ha venido trabajando, y las encuestas nos dicen, ¿a quién conoces más? Pues claro que tienen que conocer a Andrés Manuel. Eso es un hecho, ¿no? ¿A quién conocen más? Pues a Andrés Manuel. A Mitt ni en su casa lo conocen. Al Chico Maravilla, pues igual. Sí, a Andrés Manuel. Pero eso es una cosa, y la otra es que la sociedad cuente en su momento con los elementos para tomar una decisión el 1 de julio, que eso es lo preocupante, ¿eh? Por ejemplo, toda la información que tú manejas y lo que le comentabas a los chicos estos universitarios, tomen nota, la sociedad, y que son, o sea, no voy a dudar de tus números, ¿no? Por eso hace rato yo decía... Son no, datos no, oficiales. por eso, sí estoy de acuerdo. No hay problema. Estoy de acuerdo, pero estamos hablando de una lista nominal de 85, casi 86 millones a nivel nacional. Lista nominal, ¿sí? Que no se van a poder meter a esa información. Alguien me decía, ya te metiste a la página oficial de Morena y revisaste el Claro. plan de... La gente no lo hace. Y se necesitan otro tipo de planteamientos, más allá de la máquina del fango que le llamaba Humberto Eco, esta guerra sucia. Se necesita planteamientos muy claros en los recorridos de los candidatos, que es lo que no hemos visto, lamentablemente. Y entonces sí se está generando en la sociedad una polarización, ¿no? Es los que están o no están, ¿no? Esa polarización en el ánimo de la sociedad, que puede ser una semilla de odio, me parece exagerado, Sí, tienes quienes razón. lo han manejado, pero sí se está dando esa situación de ir generando polarización, no la semilla del odio como tal, pero sí una cosa y media rara, y la sociedad sigue sin tener elementos para votar. Fíjate, Ricardo, Ajá. Abel, Alfredo, yo pienso, tienes razón, se está generando una polarización en la sociedad, y muchos le endosan eso a Andrés Manuel. Eso es lo lamentable. Yo lo veo de diferente manera. Yo lo veo que quien está metiendo esa polarización es precisamente el sistema, porque le interesa ganar un sector de la sociedad que sea contrario a los postulados de Andrés Manuel. Yo respeto tu posición, yo no la veo igual. Pero yo la veo yo igual. no he dicho que Para sea mí, Manuel, o sea, en general. Para en mí, general, quien eso está pasando. generando esa polarización es precisamente el gobierno, el sistema político, porque no le interesa, porque temen. O sea, más allá de que sea capaz Andrés Manuel de hacer las cosas que promete o no, lo que sí le están temiendo es un cambio de régimen donde se acaben los privilegios de una clase en el poder, una clase que no se maneja con criterios sociales, sino de interés económico, 100%. Ahí están las muestras, y lo que señala Ricardo en cuanto a indicadores económicos, claro que es verdad, claro que han endeudado el país, claro que ha habido actos de corrupción terribles, y sobre todo lo que más indigna a los mexicanos, la tremenda impunidad que estamos viviendo, donde no se castiga un solo acto de corrupción. Ahí está Odebrecht, ahí está la gran estafa, hay tantas cosas. Entonces, son enfoques diferentes, definitivamente, ¿no? Claro. O sea, quien tenga la razón, bueno, la razón la tiene el pueblo de México, y la va a decir, y la va a definir el 1 de julio. Es decir, el hecho de que tengamos enfoques diferentes
no descalifica o califica a alguien. Yo creo que hay trayectorias atrás de todo este proceso y hay demasiados intereses en juego. Pues O sea, la República. en pocas palabras, se trata de la disputa de la nación. O sea, grupos que quieren seguir medrando al igual que lo han hecho, y un grupo de gente que está proponiendo otras circunstancias. Es decir, y no es un acto de fe creer o no creer en Andrés Manuel. Digo, yo creo que los que tenemos el privilegio de tener formación académica o conciencia social para reflexionar sobre el punto, pues está muy claro el enfoque que Yo le nada más podemos aclaro dar, una ¿no? cosa, la máquina del fango no es algo que esté utilizando Andrés Manuel, no. En la máquina de fango están metidos todos, que esa es la preocupación. O sea, y es donde se está generando la desinformación a la sociedad. Ojo, yo creo que esa polarización no es culpa de Andrés Manuel, o sea, yo no lo digo así. O sea, la máquina del fango es algo que ahí está y que utilizan todos, porque en la elección Incluso pasada, incluso Andrés sí, Manuel, todos, pues, o sea, sí. todos son Es todos. el juego de la y en política, y en ¿no? la elección pasada hubo spots en donde el tengo miedo lo utilizó Andrés Manuel. Sí. Ese tengo miedo lo utilizó y dijo, hay millones de que están queriendo que yo no llegue. Ahí está documentado. Pero el caso no es, el punto no es si se trata del candidato de Morena o el del PRI. No, es lamentable que todos estén cayendo en lo mismo. Desde luego, pues en la estructura de poder no va quiere conservar el status quo y va a hacer todo, y aunque genere miedo y aunque polarice, lo va a hacer todo para no permitir que llegue Ya una lo está alternativa. haciendo. Ya lo está Ya haciendo. Pero bueno, Y del nos otro lado interesa igual, ¿no? la Pero opinión es el problema de la sociedad. del señor candidato Sí, sí, al sí. Senado de la República. No, no. Disculpa, Por favor, Ricardo, quise aclarar. Es lo Si más no, valioso. Sí, pero Eso es toma la nota. paz. se trata de sí, polemizar. pero, volvemos a lo mismo, Muy bueno. candidato, Te agradezco. porque es una opinión valiosa la de Ricardo Agüed y la de cualquiera otro de los candidatos al Senado, a diputados y al gobierno de Veracruz, porque bueno, nosotros como ciudadanos pues queremos conocerla, Claro. y a Ricardo Agüed, bueno, pues ya conocemos cómo actúa. A mí me llamaría la atención un Ricardo Agüed senador, a ver cómo va a actuar en las diferentes tesituras o hipótesis que pudiéramos plantearnos. Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, ¿cómo va a actuar el senador Ricardo Agüed? Si se va a plegar a las consignas absolutas de Morena o va a actuar congruentemente con lo que él piensa de la realidad mexicana. ¿Cómo va a actuar el senador Ricardo Agüed si el presidente es José Antonio Meade? Si José Antonio Meade, por ejemplo, decide dar un viraje en el proyecto económico de la nación. Claro. O cómo va a actuar si el presidente de la República resulta Ricardo Anaya. Esto es lo Claro. que nos interesa, Claro, para totalmente, nosotros formular un criterio, ver cómo vamos Y que lo a conozca votar, el y que lo auditorio, conozca, No, desde luego, mira. que lo conozca. Nada que atente contra México y Veracruz. Una vez que se termina la elección, alguien va a ser presidente, diputados, senadores, y cuando se toma protesta, desde luego que tienes que ser senador de la República, diputado federal o local, o presidente de una república donde ya la campaña termina y tienes que atender a toda la población. ¿Cómo un senador qué actitud toma si el gobernador no es de partido? Con responsabilidad. Con responsabilidad. Cumpliendo la ley, respetando la Constitución y generando cambios que sirvan para la nación. ¿Cómo vas a actuar con un presidente de la República? De la misma manera. El problema es eso, que no actúan así. Cuando llega un gobernador y tiene un congreso, lo quiere someter, no convencer. Y si llega un presidente de la República, le manda todo el dinero al Estado de México y deja a Veracruz en la miseria. Más allá de lo que tuvimos de saqueo en Veracruz, estamos padeciendo los veracruzanos lo que pasó. Y no se le apoyaba. ¿Cómo? No de ser gobernado, ni el presidente de la República debe gobernar como por capricho, ni para sus cuates, ni el senador, ni el diputado. Yo lo haré con un alto grado de responsabilidad a favor de toda la gente y a favor de las causas que le generan a mi estado y que le generen al país, desde luego, condiciones para mejorar. No se trata de ir a bloquear ni al gobernador ni al presidente, es tonto eso. No tenemos por qué hacerlo.
Como senador tienes una gran responsabilidad por tu país, como presidente lo debe de tener, pero no es la práctica. Hay gobernadores que se sienten cuando llegan dueños del Estado y de sus gentes y de tu futuro y te da permiso. Y luego hasta quieren dejar a los hijos de gobernadores, ¿no? Yo creo que Las no se vale abusar del poder. Yo creo que sí se puede gobernar. A mí me inspira Mujica. ¿Será porque está igual de viejito que yo? A mí me inspira. Eres el más joven aquí. Oye, caray, llega un cuate que es presidente, vive igual, se desprende, da una cátedra, vive igual, Sí. y no se robó un peso y además quedó igual como está. Quedó igual como está. Oye, y es un hombre feliz. algo de eso le hace, y es un hombre feliz, y algo de eso le hace falta de veras a nuestro país. ¿Y será Yo el perfil de López Obrador? no sé si sea, pero yo les quiero comentar una cosa. Yo sí quisiera ver, de veras, y lo va a hacer, un presidente conciliador. Primero se le criticaba porque era cerrado, ahora que se abrió, y que viene un ex senador del PAN en Guanajuato que ahora está con ellos, Sí. ahora ya lo critica. Entonces digo, pues no, ¿cómo lo tengo contento? Pero les voy a decir una cosa. Todo lo que está pasando, y voy a hacerlo muy breve, lo comenté hace unos días. Hace muchos años nos vendieron la idea que se venía el tema de la globalización, y después del 80 y tantos que se abre el GATT famoso para los acuerdos previos al Tratado de Libre Comercio y a los acuerdos internacionales, vienen, se instalan y dicen: necesitamos un grupo que esté preparado para enfrentar las nuevas negociaciones, que hablen más idiomas, que tengan capacitación para el nuevo Tratado de Comercio y los acuerdos, y que entiendan los acuerdos internacionales del Tratado de Libre Comercio y las condiciones globalizadas. Y vienen una parvada de muchachos muy preparados. Y hagan de cuenta que, le dice el doctor Carlos Luna, aquí como ya llegaron ustedes y viene una nueva forma moderna, tecnológica, de globalización, y ustedes son los fregones, les dejo las llaves de la universidad y de mis negocios aquí, y regreso en 20 años. En 20 años voy a tener oro, progreso, mi negocio va a ser una maravilla, y vengo nada más a saber los resultados fabulosos de la idea que ustedes me traen. Y eso hicimos con el país. A los 20 años, que estamos viendo ahorita, los Mesmacher, si lo conocen, el grupo que viene desde ese entonces, desde la época de Cedillo, Fox, el otro presidente Calderón y ahora Peña Nieto, son los mismos que gobiernan el sistema financiero y económico, no le hagamos al cuento. Y hoy, si les pidiéramos cuentas los empresarios, se daban un plomazo en el pie o se suicidaban porque les iban a entregar un negocio quebrado. Y Carlos dice: oye, pero si tú me vendiste la idea que eras lo mejor del mundo, que me ibas a entregar un país de ricos, no, ahora me entregaste 55 millones, les entregamos 16 millones o 4 millones de pesos, son 55. Les dije: eras dueño de la riqueza eras dueño del muro, del techo y de la ventana, y ¿qué crees? El muro lo concesioné, tu suelo ya no es tuyo, y para entrar a tu recámara tienes que pedir permiso, y para agarrar el coche lo tienes que pedir uno porque está concesionado. ¿Te iba a dar gusto eso? Eso hicieron con el país, y no lo entienden. Por eso el régimen, a lo que nos referimos es un régimen, ese régimen tiene que empezar a cambiar. Y esa es la Ese es el disputa reto. por la nación. Esa es Seguir la tarea un modelo difícil. económico de apertura donde se privilegia el capital, pero que se ha olvidado de los aspectos sociales. Es decir, el fenómeno de López Obrador no tiene que ver con su persona como ser humano, sino porque encarna, desde mi perspectiva, la esperanza de muchos mexicanos de cambiar de régimen y de volver esto un poquito más humano. Porque la verdad, tiene razón, digo, tú, Abel, eres economista igual que yo, sabes que la polaridad social se ha disparado impresionantemente. Claro. Mientras hay 10 personas controlan más del 60% del PIB nacional, Sí, ¿sí? Hay 55 millones de pobres, ¿no? Es decir, aquí radica, desde mi particular punto de vista, el atractivo de López Obrador como la posibilidad de un cambio de régimen, la posibilidad donde se atienda a los pobres, a los que menos tienen, a los que todos necesitan. Yo no sé si eso sea posible en el corto plazo,
Pero lo que está proponiendo López Obrador, y tenemos que reconocerlo, no es que sea verdad o no, es lo que está esperando la gente que se dé. O sea, el cambio. Y ese cambio, desde mi perspectiva, y consta que yo no soy de Morena, soy un ciudadano libre de partido, pero desde esa perspectiva, lo único que cambia... Te cambiaste la camisa hace rato, traías la de Morena, yo te vi. Es precisamente Andrés Manuel. Pues yo lo que Carlos, mi escucho, amigo hace muchos años. yo Es que- yo lo que pero- escucho es un discurso que me gusta escuchar. Quiero menos pobres, todo el Claro, mundo claro, queremos a menos todos, pobres. a todos. Todo el mundo, por eso. Claro. Sí, ese es el atractivo de López Miel para Obrador. tus oídos, Es decir, me gusta digo yo, cómo ¿no? hablas, pues, estoy contigo, pero realmente vas a poder hacerlo tal y como dices. Yo personalmente lo dudo. Lo dudo porque está remitiéndose, y ustedes son economistas, a un proyecto que tuvo éxito en la última década de la mitad del siglo pasado y en la segunda década de ese siglo. ¿Será posible traer un pensamiento y circunstancias de aquellos tiempos al actual con un proyecto como él lo está midiendo? Esa es una propuesta que Claro, dice, ¿no? claro. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a poder suponer un modelo de desarrollo económico del siglo pasado a las circunstancias actuales? Claro. Ese Yo es el pienso problema, ¿no? que esa comparación yo la mido de una forma. Evidentemente fue exitoso ese modelo en su momento, Ujú. que era de estabilidad. El desarrollo estabilizador, Y claro. había una Las cierta- circunstancias, y ¿no? había globalización porque venían las nuevas empresas que se instalaron en México, etcétera. Yo lo que creo, don Alfredo, que coincido con lo que dice es, ¿cómo hacerlo? Pues suena difícil por una razón. A ver, dicen los organismos internacionales, y ustedes que son economistas lo pueden revisar, que en México el 20% de los 5,000 billones que se aprueban cada año se van al bote de la corrupción, y eso significa 1,000 millones. Si esos 1,000 millones, que es una fortuna, se estuvieran aplicando correctamente, Inyectando la economía. no vayamos al fondo, vayamos a la mitad. Hoy tenemos una deuda de 11,000 millones de millones. La agarró este gobierno en 4,000 millones. Los que dicen que quieren y que es progreso y que no vayas para el pasado, no quieren. 4,000 millones de millones era la deuda, ahorita es de 11. Bueno, si eso lo traducimos nosotros, que esos aparte, fíjate nada más, perdón, México es muy rico, ha habido crecimiento, quítale los 1,000 millones que se robaron y le afecta al Producto Interno Bruto, porque entonces, en el dato del crecimiento, le afecta, cuando tú dices México creció el 1.2, estaríamos creciendo a ritmo del 4 o 5%. Claro. Si abates un poco la corrupción, no mucho. ¿Cuánto representa en la corrupción los 1,000 millones? Échale. No. Tendríamos crecimientos de 2 dígitos más. Ahora, voy al caso. Si se le pone freno a una cosa, que es lo que viene en el proyecto económico de nación, los costos se tienen que bajar porque hay secretarías, direcciones. Pero aparte, tiene que haber un ahorro sustancial. Número uno, el manejo del recurso se tiene que manejar. Bueno, es que ya no les bastó el diezmo. Ni si Están se cobrando. llevaban el 100% y lo amparaban en papelitos ficticios, facturas. Si no, chequen ustedes Cedesol, cuánto dinero mandó a las universidades, se robó todo. Aquí. Bueno, no vamos muy lejos, aquí en Veracruz. Bueno, entonces, si nosotros retomamos que se puede manejar con transparencia el recurso y empieza desde luego a tomar confianza la gente, él no se va a pelear con los empresarios. ¿Sabían cuántos empresarios a nivel nacional que me he dado cuenta que están confiados en su proyecto? La banca misma le dijo, nosotros si llega usted trabajamos con usted con el otro. En ningún país del mundo se sataniza una decisión de esta manera, porque me decía la gente de banco, no digo el nombre porque es otra, y además lo dijo públicamente, en el mundo trabajamos nosotros con partidos y gobiernos de todos los colores. No tenemos problema. El problema lo tienen ustedes. Ustedes elijan con quién y nos vamos con quién. No hay problema. El problema es la intervención. Hace mucho tiempo que los partidos dejaron de ser partidos. Dejaron de ser partidos donde en base a sus ideologías defendían una causa. Y hace mucho tiempo que fueron copados o comprados
por los pocos del capital y se dedicaron a saquearlo y a dominar y a pelearse el poder económico nada más y a tener ese tipo de negociaciones. Ese fue el problema. En los partidos hay gente muy valiosa, en todos, mujeres y hombres valiosísimos, pero bueno, nunca se pudo llegar a buen fin porque verdaderamente se llegó a corromper. Tremendo. Rotundo, ¿eh? Se volvieron nomenclaturas. Se volvieron oficinas para negocios. Yo lo dije aquí y está pasando hace mucho tiempo que los empleados de gobierno, los secretarios, dejaron de ser secretarios y se volvieron empresarios de su cargo. Y cada tipo tenía comercializadoras y empresas para vender. Constructoras. Y constructoras. Y vamos a ir más lejos. SCT a nivel federal tiene negocios que están hasta grabados. Por menos, un secretario cae en Guatemala, ya no, cualquier lado. en Guatemala. Evidencias reales, evidencias. Entonces hay que estar tranquilos, decirles que todo está bien, decirles que sigan empobreciendo a la gente, que no tengan los hospitales atención médica, que a los jóvenes no les alcance para becas, que los adultos mayores tengan en riesgo. Y lo que acaban de hacer con las Afores, Claro, sin por precedentes. Lo del aeropuerto. Volvemos otra vez pero eso a está- pero Veracruz. con las Afores. Volvemos a Veracruz. Tú y declaraste recientemente haciendo un apuntamiento sobre el ayuntamiento jalapeño. Sí, claro. Jalapeño. El poder desgasta. Sí, Desde la crítica podemos decir que se están haciendo las cosas mal y que nosotros cuando lleguemos lo vamos a hacer mejor. claro. Bueno, Morena ya llegó a Coatzacoalcos, ya llegó a Minatitlán, llegó a Sí. Poza Rica, entre otros, Jalapa. Después de 100 días, en Jalapa al menos, ni en Coatzacoalcos, ni en Mina, ni en Poza Rica se ha visto absolutamente nada diferente, excepto el discurso de lo que se ha venido haciendo. Ya son gobierno, Claro. el gobierno de un cambio, Ujú. no vemos el cambio. Pues si lo vemos, a lo mejor lo vemos hacia atrás. Es lo que, bueno, tú como ciudadano, pues hiciste un apuntamiento sobre Hipólito o el ayuntamiento jalapeño, que se pongan a trabajar. Lástima que no Porque traigo es- aquí a la mano las fotos de cómo entregaron Minatitlán, el gobierno que se fue en alumbrado No, sí, público sí, y sí. cómo está ahorita. Es increíble. Haz de cuenta que llegó la Ya luz de transformó. noche. El alumbrado público, que en mucho tiempo estuvo como... Ahorita vean cómo cambió la iluminación del antes y el después. Perfectos no son, pero aquí me voy a centrar a Jalapa. Jalapa. Tienen un alcalde honrado, porque todavía no le dicen nada, pero es honrado, Claro. que quiere lo mejor, quiere. Llega en un momento donde va a gobernar el sistema de cómputo truqueado, SEMAS quebrado, 2.300, 2.500 trabajadores en SEMAS, Sí, una locura. 67 camiones de basura descompuestos, el 42, el 50%, desechos. Vayan a verlo, o sea, estamos en Jalapa para que se compruebe. Completamente en desorden. El tema para llegar ahí a echar a andar la camino. Ahora, si hay problemas, y yo lo dije, si alguien, esa fue mi crítica, el alcalde de la ciudad de Jalapa, si alguien no está funcionando, que se vaya ahorita. Es demanda ciudadana. Yo no mando, a mí me pueden mandar a volar cuando quieran, pero no me quedo callado. Si el alcalde quiere hacer bien las cosas y alguien no tiene la capacidad o no lo está haciendo, se tira. Eso fue lo único que dije. Y del PRI, y del PAN, y del PRD, y de Morena. Buena gente, pero está lento. A ver, Creo a ver, que a ver. fue- A lo que voy es una cosa. Vamos a suponer que un autoservicio de cadena nacional es buena gente, es muy amable, quiere a la gente, quien mejor, es muy honrado. Pero todos los gerentes empiezan a hacer tarugada, los tienen que ¿Habrá correr. recibido Hipólito Rodríguez peor al 2005, cuando tú declaraste me dejaron un cochinero, te referido a la deuda y todo esto, ¿no? Así digo, a Ricardo Agüed me dejaron un cochinero. ¿Habrá sido peor aquella recepción que esta? A ver, en primera,
a mí me dejaron Así se publicó, saldo a dejaron- favor. No sé quién dijo el cochinero, pero a mí me dejaron Así se saldo. dejó. Bueno, alguien lo dijo y hay que revisar. No fuiste tú. No, a mí me dejaron saldo a favor. Me dejaron la presión en SEMAS de un contrato que vivimos 3 años. Sí. Y tengo digitalizado el porqué, toda la administración, en el cual la empresa sí dejó un cochinero. La empresa dejó un cochinero porque los 134 frentes, 134 frentes abiertos. ¿A eso te abandonados, referías, lo de la empresa? A SEMAS. Ajá, sí. Dejó abiertos los frentes y nos fuimos a un juicio y le ganamos un juicio y quitamos una empresa que no cumplía y nos dejaron que de repente me revienta la bomba y tengo que pagar 9 millones de pesos mensuales sin que esté la obra terminada y me voy a juicio. Se ganó por suerte, se liberó, se dejaron, ahorita debió de haber estado pagada la deuda, no se debía de ver un peso. Desgraciadamente hicieron cambios en una forma absurda de volver a renegociar. Una reestructura mal hecha. Cualquiera de ustedes economistas, les invito a que hagan la comparación y digan que es brutalidad lo que hicieron. Bueno, esa fue la parte de... Pero les voy a decir una cosa que está heredando ahorita el presidente. ¿Ustedes se acuerdan de lo que es el relleno sanitario? Sí, Bueno, ¿no? nada más Proactiva. fíjense nada más lo que es. Se termina el contrato, yo a Proactiva le quité 15 millones de pesos de cobro en demasía y aparecen ahí los documentos. Habían cobrado en demasía 15 millones. Me fui con ellos, se los dejé de pagar, recuperé 15 y hice un puente con eso. Bueno, pero ahorita se vence ya por ley el contrato, fenece. Como que si no tuviera el Congreso local trabajo pendiente legislativo, ¿qué creen? Aprobó lo que la sesión de cabildo de la anterior administración era refrendarle y ampliarle 15 años a una empresa el título de concesión, como que si tuvieran prisa de algo, y el Congreso local se presta, y que vaya la gente y que vea quién votó para que de veras lo señale, que votaron a favor de ampliar una concesión que se vencía el siguiente año, y que qué prisas del Congreso que tiene rezago legislativo, y aprueba algo, fast track, y le echa bola. ¿Y saben cuál fue el negocio? Ampliar, nada más para que vean. Pagan 380 y tantos pesos por, lo que aprobaron es que los jalapeños vamos a pagar 380 pesos por tonelada, más lo que indexe precisamente la inflación, más la población que se decrete por el INEGI, pero a 15 años. ¿Y qué creen? La fórmula también es inflacionaria. Va a haber una cosa muy importante, no hay cláusula de salida, todo a favor de la empresa. Por compactar y tirar basura en un terreno del ayuntamiento, que en su momento fue bueno el proceso de esto, porque era lixiviados, tecnología y concesión, estuvo bien. Bueno, ya se te venció, ahora lo que queda es en un terreno tuyo que ampliaste, más allá de los problemas que está incumpliendo la empresa, de medidas de seguridad para los fluidos de lixiviados, que eso ya es una nota muy concreta. Estás compactando la basura, pero tú pones los camiones, los empleados, gastas en gasolina y le llevas y ellos nada más gastan en 5 gentes, 4 camiones compactadores, y por eso paga el municipio 34 millones de pesos, que no tienen derecho a molestarse el alcalde y el cabildo. Fue una tranza, fue un saqueo, y le pese a quien le pese. Y ahí hubo mucho sospechosismo, porque ¿por qué el Congreso lo aprueba y por qué lo aprueba el cabildo? ¿Por qué caramba no se esperaron a que tomara la decisión el doctor Hipólito con su comuna y que dijera, vamos a ver qué conviene? ¿Y saben qué hubiera convenido? Señores, muchas gracias, se venció. ¿Te quieres quedar? Voy a contratar o a licitar una prestación de no concesionada, y que sean los particulares y no los sindicatos internos ni nosotros que lo manejemos. Pero en vez de 34, ¿qué crees? Se te baja a 5 o 6 millones al año el pago. Carambas. ¿Por qué hacemos eso? Se le están yendo 30 millones a Jalapa mínimo al año de pagos por tranzas. El tamaño del business, Ricardo. A ver, señores, pero ¿por qué vamos a quedarnos callados? Decía mi padre, en paz descanse, a esta tierra bendita no le hagas daño porque de aquí tragamos. Y se me quedó grabado. Tienes razón. Así hablaban los viejos. De esta tierra bendita comemos y aquí tragamos. Y no le haces daño. Lo terrible es que... Porque no podías ir al jardín y pasabas por Ávila Camacho
y pateabas una planta y te daba oye, de esta tierra bendita comemos y tragamos y no le hagas daño. Así nos educaban. Ahora, ¿cómo voy a estar yo consciente que hagan semejante barbaridad? Y ¿saben qué? Estamos en el país de nunca jamás y no pasa nada. Y todo lo malo lo justificamos los mexicanos y todo lo que no tiene que tener lo tenemos que satanizar. Yo creo, mire, ustedes son un ejemplo. El señor, yo creo que no tiene departamentos en Nueva York, ¿verdad? Todavía no. Allá va. Tú lo tienes. Todavía no. Aquí estamos ante periodistas y columnistas, no porque estén aquí, porque los dicen la gente, yo no soy nada. El respeto, el cariño y el prestigio que tienen, a base de ser honestos, se lo han ganado ustedes. Y yo sí acepto, y debe de aceptar cualquier político, un señalamiento y una crítica. Pero hay gente que ofende y hiere por dinero. ¿A poco no? No, más de los que quisiéramos. Pero fíjate nada más qué bonito que ustedes producen, se proponen, y yo pues, me siento halagado, y a veces, perdón que ya me extendí tanto a hablar, pero no se vale la puñalada que le dieron a Jalapa. Acabo de ir a Córdoba, en gira a Orizaba, y me dio vergüenza ver Jalapa. Nada más compáralo, Orizaba con... Llegamos a Córdoba y nos sentamos después de un evento en el... Jorge estaba en el Portal, y de repente sentado, tanta tranquilidad, y veo el jardín con luces de LED, limpiecito. Con musiquita, todos. Y, claro, ándale, y luego apagan las luces de allá y te prenden un edificio ahí, el palacio, no sé. Bueno, pero es que además tiene un entorno señorial. Sí, todo el diferente, entorno que ¿no? tiene, Sí, pero las no. luces prendidas. Si yo, perdón, me enojé, me calenté, porque veía yo los hoyos de Murillo y no me puedo, perdón, encabronar, Sí, claro. pues entonces, ¿de qué clase de moral tenemos de no ser honesto? Y el que le venga el saco, que se lo ponga, y el que no, que se lo quite. Yo lo dije de buen corazón, estamos ayudando a Jalapa. Mira, lo que vi en Orizaba, y de un alcalde del PRI que yo reconozco, y en Córdoba, pero no dejas tan lejos. Y luego fuimos a Mendoza, todo pintadito. Dicen que hasta las palmeras son educadas porque no tiran basura, me decía Rocío Nale, me dice, pa' colmo de fregadas, aquí hasta las palmeras son educadas, no tiran basura, no, recortaditas. Yo vi algo, no vi un montón de basura, y vaya que estábamos queriendo criticar. Vete a Córdoba, vete a Orizaba, vete a Mendoza, pasamos a Huatusco, y yo dije, bueno, ¿en dónde nos estacionamos? Tenemos que participar todos, gobierne quien gobierne, si ahorita está Morena y mañana está otro, tenemos que, ya es justo que nos levantemos juntos los jalapeños a colaborar para que esta ciudad recobre la dignidad de capital Claro, del estado. claro, Fíjate, claro. Hicieron un puente hasta iluminado, carajo, y acá no podemos con un puente. Hicieron Ni con un los puente, baches podemos dejar. hicieron un puente que en la En noche Orizaba, en ¿no? Orizaba lo iluminan de LED. En el centro, haz de cuenta, hicieron una calle cerrada con kioscos. Dije, no manches, o sea, Peatonal. Peatonal, es tantito, como que tantita imaginación de las cosas. ¿Sabes qué pasa? Cuando yo veo que SEMAS, ni siquiera, ahora que están ahí, te llegaba un recibo del agua al triple, No. y que de repente la gente pues, tenía razón, O con un peso más cada mes. o con un peso más. ¿Y sabes qué era lo que pasaba? Se debe de invertir en sistemas. ¿Te acuerdas? Yo lo dije. En Veracruz, si un gobernador quiere a Veracruz, tiene que volver a instalar el Consejo Veracruzano del Agua. Y llevo una propuesta que le dije a Rocío, de llegar al Senado, vamos a pedirle que Andrés Manuel López Obrador y su equipo integre a su propuesta, porque la puedes aportar. Y tomó nota, y le habló a Andrés Manuel, le habló a su gente. Necesitamos un proyecto muy urgente para la nación, un proyecto nacional, hidráulico y nacional, y que se restablezcan y que se dé por ley los consejos estatales del agua, que sean los que vigilen, auditen y coordinen bajo la ley 21 de aguas modificada, que cumplan los gobernadores y que cumplan los alcaldes. Y que cumpla Con Semarnat. penalización, sí, claro. Todo, ¿no? Por cierto, quieren traer, esperemos que se logre que se venga con agua nacional a Jalapa.
Sería porque excelente. al parecer va a desincorporar y aquí hay un edificio muy grande, muy nuevo, y aparentemente, ojalá no sé si se dé, pero le hemos solicitado que si lo van a pasar, que se venga a Jalapa, porque es una parte importante para Puebla, para Veracruz, todo el para sureste del norte, país. para el sureste. Es lo que no nos ayuda. Me decían que en Jalapa, capital del estado, que necesitamos un mejor aeropuerto, porque luego Claro. vienen encuentros internacionales a las secretarías y nos está afectando el desarrollo, Se fíjate. tiene que ir hasta Veracruz. El viejo proyecto de ampliación del Encero, ¿no? Sí, pero fíjate que no, creo que ¿De tiene que Carrizal? ser más abajito, sí. Es, Sí, porque es ¿Sabes las por qué? restricciones topográficas No, del no, del Encero, y ¿no? ya llegando a Carrizal, te Ujú. quitas 80% de neblina, Así es. Sí. porque aquí arriba ya tienen, y abajo, la nube Ese está- proyecto de Alemán. Era el proyecto Sí. de Alemán, era muy Alemán, bueno sí, ese. sí. Pues Carlos, ya que- Nos vamos, ya se Nos nos vamos, fue. porque si 2 no- horas. Dos no, horas, Sí. 2 horas, Mira. 2 horas. Ricardo, ya producción nos dice que adiós. Adiós. Ya. Todos tenemos nuestro corazoncito. Gracias a ustedes. Y muy en el amables. corazoncito de Ricardo Agüet no late para ser gobernador algún día. No, ya estoy viejito. Vamos a ver cómo salimos y terminamos y llegamos al Senado. Bueno, yo te diré, ¿y yo por qué? Mandé- yo- Yo por qué sí. Sí. Es Yo el más, también estoy es el viejito, más, pero- él es pero el más tengo joven. aspiraciones Se lo todavía. pregunto, él es el más joven de Sí, los claro. cuatro. De ustedes. Yo soy más chavo que Oiga, Ricardo Puro todavía. joven aquí. Ya nos vamos, Ricardo Agüet, Gracias. un candidato No, al gracias a Senado de la República, que veremos qué es lo que dice la sociedad veracruzana. Y esperamos que llegue el mejor candidato a la presidencia, los mejores candidatos a legisladores, para que este país pues salga adelante, ¿no? Así Sí, lo sí, deseamos sí. sinceramente. Sin duda. Éxito, Ricardo. Claro que sí. Mucho éxito, Ricardo. Digo, mi simpatía personal, por supuesto, No, ya sigue sabes. estando contigo. Te agradezco mucho, Carlos. Como dice Alfredo, la sociedad veracruzana es la que va a decidir, ¿no? Finalmente, tu llegada al Senado, estoy seguro que si llegas vas a actuar con mucho decoro y siempre en beneficio de la sociedad veracruzana y del país. Gracias por estar. Te hacemos una invitación Gracias. para que si en algún momento de estos meses de campaña Rocío que Nale. faltan, que vengas con Rocío Nale. No, encantado. yo se lo Sería digo con magnífico todo gusto. que, Sí, le va a dar gusto. conocer que la sociedad también a Huitlahua través de ya ha nuestro estado medio- en todas Huitlahua ha ocasiones estado con ya en nosotros, 3 ocasiones tres, aquí sí. con nosotros. Ojalá Rocío también pueda venir. Y de verdad, muchas gracias por aceptar esta No, al entrevista. contrario, Gracias. gracias. A nuestro auditorio por Muy amables. Ya conoce usted más de cerca, pues si no conocían a Gracias. Ricardo Agüet, No que se aquí en aventaron Jalapa los es sumamente ¿Quién no lo conocido, conoce? ¿no? No, solo para agradecer profundamente la oportunidad que me dieron y decirles que si llegamos al Senado, créanme que esa puerta es para ustedes, para la sociedad y que podamos servirles. La única voluntad que tengo. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Buenas Pues, noches. esta fue la emisión 155 de la Tercer año Conjura. de la Conjura. Con esta celebramos el tercer aniversario de este programa. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Buenas noches. El vicepresidente. Los acontecimientos más relevantes del entorno internacional, nacional y local. En el mejor análisis de la televisión, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Aquí en La Conjura.